nuclea a profesores, investigadores y creadores universitarios. Buenas tardes, Luis, te saluda Emilio desde acá de La Matanza, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes a ustedes. Bueno, Luis, vienen de un paro de 48 horas que decretaron y donde rechazaban la propuesta salarial que les venía de la paritaria por parte del gobierno. ¿Qué pasó? ¿Han tenido alguna respuesta, alguna nueva convocatoria para volver a discutir eso? Bueno, No. el gobierno nacional dio por cerrada la paritaria en este tramo, imponiendo un incremento salarial que está claramente por debajo de la inflación. Por lo tanto, nosotros lo rechazamos, no firmamos, como se dice habitualmente, no firmamos esa propuesta, no aceptamos esa propuesta y continuamos reclamando. Ese fue el motivo del paro de 48 horas del jueves y viernes pasado, que implicó una carpa frente al Ministerio de Educación de la Nación en Buenos Aires, donde el plenario de Secretarías Generales sesionó en esa carpa en modo de protesta a esto que significa una quita salarial. Y en esto es muy importante aclararlo para toda la audiencia. En el caso de la docencia universitaria, o sea, los docentes que dependemos de las universidades nacionales, dependemos de Nación, ¿no?, del Ministerio de Educación de la Nación, somos 150.000 docentes. Bueno, no hemos tenido respuestas mínimamente satisfactorias. O sea, los salarios están por debajo de la inflación claramente, hemos tenido una pérdida, si tomamos los 2 años y pico estos, superior al 20%, una situación de discriminación, porque hay otros sectores del Estado Nacional, de los estados provinciales, de la docencia, que han estado mucho más cerca de empatar la inflación o algunos puntos por arriba. En nuestro caso no. En nuestro caso no. Por eso hay mucho enojo. Por eso hemos rechazado esa propuesta salarial que nos deja todavía por debajo de la inflación y continuamos con los reclamos, que fue la expresión de este paro. Y vamos a continuar para lograr que el gobierno abra la mano y dé una respuesta que cumpla con la palabra empeñada por el propio presidente de la Nación y el ministro de Educación, de que ellos garantizaban que los salarios iban a quedar varios puntos por arriba de la inflación. En nuestro caso estamos varios puntos por debajo de la inflación. El Y varios 41% bastante, era, ¿no? ¿Cómo? El 41% era la propuesta que viene de la paritaria para ustedes. Claro, fue la propuesta de marzo, si se recuerdan, de marzo, de las paritarias de marzo, donde se acordó, el gobierno impuso, porque nosotros también dijimos que era insuficiente, un 41% a septiembre. Estamos hablando de marzo, de esa época. Para comparar, CETERA, que es el gremio nacional de los docentes primarios y secundarios, acordó con el mismo gobierno nacional un 45% a septiembre. Y a nosotros, porque claro, CETERA acuerda eso y después lo pagan las provincias. Claro. De hecho, Provincia de Buenos Aires pagó más todavía, más de eso. Bueno, en el caso nuestro fue 41, que nosotros dijimos es insuficiente. Cuando viene el desbarranque de la inflación en marzo, dijimos, miren, no solo era insuficiente, sino ahora se agravó. Claro. En el plano nacional acordaron con CETERA un 60%. Bueno, varios gremios acordaron y con el acuerdo del gobierno nacional, el gobierno admitía del 55 al 60% que podían ser los acuerdos paritarios. Exacto. Provincia de Buenos Aires agregó un 10% más y terminó cerrando en un 60%. O sea, todos hubo mejoras. En el caso nuestro, en marzo, que reclamamos lo mismo que los demás, que se reabra la paritaria y ajustemos los porcentajes a la nueva realidad, porque la inflación en ese momento, el 6,7% mensual, eran los pronósticos casi el doble de lo que el mismo gobierno decía. Bueno, en nuestro caso nos dilataron marzo, abril, mayo y recién en junio hacen esta propuesta que mantiene el mismo 41%, nada más que adelanta la cuota de septiembre a julio. Entonces dijimos, no, eso, ¿por qué? Porque lo que hay que tener en cuenta ahora, que hay inflación fuerte mes a mes, el problema es el semestre. O sea, en el semestre nosotros le decimos la cuenta, miren, un docente que inicia en el cargo perdió en este semestre 30.000 pesos en concepto de la inflación, casi un 25% del sueldo.
¿Por qué? Y porque te tuvieron con la inflación los 6 meses, no te hicieron ningún reajuste y después al final te ofrecen adelantar una cuota. O sea, claro, nos hacen financiar a nosotros el gasto de la inflación, entonces ni siquiera el porcentaje final refleja la relación porque es un porcentaje al último mes. Mientras tanto, los 6 meses tuvimos los 6 meses por debajo de la inflación. Claro. Bueno, eso decimos discriminación porque en los otros gremios, incluso estatales nacionales o estatales provinciales, en marzo se acomodó. Agregaron 10%, agregaron un poquito más. En nuestro caso nos tuvieron sin nada hasta junio, recién ahora mantienen el mismo porcentaje, 41%, lo único cambio es adelantar la cuota de septiembre a julio. Bueno, si hablamos de lo estimado de la inflación, como mínimo se está hablando de un 70%, hay otro que pone el más también, pero los acuerdos han sido de muchos gremios de 60, es decir, que ustedes estarían 20 puntos si hablamos de movida ya por abajo, ¿no? Por abajo, y además el problema es cuándo se dan ese aumento. Claro. Porque eso es como si yo le dijera, la inflación anual va a ser del 70%. Bueno, está bien. Yo en diciembre le doy un 30% de aumento. Pero todo el año nos comimos la inflación. Lo que pasa es que con estos niveles inflacionarios que hay en la Argentina descontrolados con respecto a los salarios, no puede haber acuerdos salariales paritarios de un año. Deberían ser más cortos o si no con entonces poner el porcentaje al final en un contexto de inflaciones mensuales altas es también una estafa, es un engaño, digamos. Porque vos decís, a diciembre vas a empatar con la inflación, sí, pero todo el año estuviste perdiendo. Claro. Por eso la cuenta hay que hacerla en términos de mes a mes cuánto uno pierde cada mes. Por eso nosotros decimos, miren, este semestre el cargo inicial perdió 30.000 pesos. Un 25% de un sueldo lo perdió por la inflación no compensada. Que te pongan un porcentaje al final, sí, ahí a partir de ahí empezás a recuperar un poco, pero mientras tanto perdiste durante los 6 meses. Sí. Eso es lo que está pasando y eso es lo que están haciendo, que es dilatar y cualquier incremento ponerlo al final. Y eso es un engaño. Sí, por eso nosotros le decimos a la docencia, miren, en agosto, porque ahora viene el receso de invierno, en agosto tenemos que ponernos muy firmes porque hay una revisión de la paritaria para decir, no, en agosto tenemos que lograr que se compense la pérdida. Claro. Sí, es como decís vos, si no, me parece a mí que habría que hacer acuerdos paritarios cortos, de 3, que como máximo 4 meses, por lo menos en esta situación inflacionaria que tenemos en la Argentina, que es totalmente inédito a otros países, ¿no? Es decir, que cómo no sostener un acuerdo anual así. Y ahora... Bueno, la propuesta concreta que nosotros hacemos, digo, porque no es que sea una locura, porque ya se está aplicando, por ejemplo, en Neuquén, es la llamada cláusula gatillo. En Neuquén, por ejemplo, el Estado provincial, sí. Movimiento Popular Neuquino, como diciendo, no es nada revolucionario, digamos, pero ¿qué acordó con los docentes provinciales y los estatales? Cada 3 meses se aplica el porcentaje, hacen un promedio de la inflación del INDEC de Neuquén con el INDEC de Capital, con el INDEC de Córdoba, sacan el promedio de la inflación y ese es el aumento. Está bien. Cada 3 meses. Eso es la famosa cláusula gatillo. Bueno, eso te garantiza que por lo menos cada 3 meses empatás con la inflación. Claro. La técnica ahora, técnica entre comillas, para hacernos perder es hacerte cualquier actualización lo más larga posible, cada 6 meses, un año. Bueno, eso perdemos, cualquiera lo sabe. Seguro. Con la inflación alta todos perdemos. O sea, cláusula gatillo sería, lo ideal es que mes a mes, estaríamos un mes atrasado, bueno, se conoce la inflación y eso se aumenta los salarios, y eso ni siquiera es aumento, Eso es mantener las cosas como están. Claro, sí, mantener el poder adquisitivo que tiene el salario, más o menos. Exacto. Ahora, Luis, el acuerdo paritaria que ustedes rechazan, hay organizaciones que lo han firmado, que han cerrado. Hay gremios nacionales que han firmado. De la docencia universitaria, te digo, pues solo ustedes, la CONADU histórica, lo rechazó.
Bueno, hay 15 asociaciones de base, o sea, de universidades, sindicatos de universidades, de la otra federación importante, que han rechazado el acuerdo. Ajá. Pero su conducción de la Federación Nacional lo firmó igual. Ahora, entonces, por eso estamos diciendo, si tomamos la representación de cada una de las asociaciones de base, de cada universidad que rechazó, la mayoría rechazó. Claro. No solo los de la CONADE Histórica, sino los de otras federaciones que también han rechazado. Por lo tanto, también acá hay un engaño, que es que hay se firma un acuerdo que no expresa a la mayoría. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros somos una federación que rechazó de conjunto, pero hay más de la mitad o casi la mitad de la otra federación importante que también rechazó. Pero claro, como firman las federaciones... Sí, se toma como que todo ese conjunto también aprueba estas paritarias. Bueno, deberían patalear las asociaciones de base y de la otra federación. Van a patalear y de hecho tuvimos hace poco una conversación donde estamos diciendo, bueno, hay que coordinar para que esa mayoría real se exprese. Y eso va a ser agosto. Agosto va a ser eso, donde nosotros somos de la idea de que tenemos que coordinar con todos los sindicatos que no son incluso de nuestra federación, para decir, bueno, si la mayoría está reclamando una cosa, bueno, que se tiene que expresar eso. Entonces, ese es el desafío que tenemos para agosto. ¿Por qué? Y porque eso está expresando una situación real, que es que nosotros hemos perdido mucho en los salarios en todos estos 2 años, ni hablar la época de Macri. Claro. Pero, digo, también hay que decir una cosa, nosotros, porque todos, incluso el mismo gobierno, dice hay que recuperar los salarios perdidos por Macri. Está muy bien, pero a nosotros en particular, en estos 2 años de gobierno de Alberto, perdimos. Claro. Entonces nosotros decimos, mire, no solo lo de Macri, también tenemos que recuperar lo perdido en nuestros 2 años, porque nos trataron mal, no nos trataron bien. Y eso es porque, bueno, porque el fondo, porque claro, como nosotros somos de nación, dependemos del presupuesto nacional, y el Fondo Monetario está presionando, a estos días se vio, que le piden, disminuyan el déficit fiscal, ahorren plata, gasten menos, y bueno, ponen a nuestro salario y somos el pato de la boda. Claro. No, recorten en otro lado, no en los salarios de la gente. En la evasión impositiva, en el contrabando de las exportaciones, saquen de ahí la plata, pero no del salario de la gente. Bueno, eso está en discusión, el gobierno, entiendo yo, está cediendo a las presiones del Fondo Monetario y achicando donde no tiene que achicar, que es en el salario de la gente. ¿De cuánto hablamos cuando hablamos del conjunto del personal universitario a nivel nacional? Y somos 150.000 docentes más 40.000 no docentes. Son 58 universidades nacionales. Para que tenga una comparación, Fuerzas Armadas son 60.000, 70.000. Entre Gendarmería, Policía Federal, la aeroportuaria, o sea, los nacionales que dependen de Nación, otros 60.000. O sea que el contingente, los estatales nacionales de los organismos nacionales también son 60.000, 70.000, 80.000. Nosotros somos 150.000. Pero claro, es un importante contingente, porque todas las universidades nacionales dependemos de Nación. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a la docencia, a los compañeros, compañeras nuestras? Miren, si no reclamamos, somos el pato de la boda. Exacto. Porque ante las presiones del fondo, el gobierno dice, bueno, el que no reclama pierde. Y si no reclamamos, vamos a perder. Y acá hay una masa salarial importante, el lindo ajuste hace el gobierno nacional, que si le saca el 20% a 150.000 docentes o trabajadores de las universidades públicas. Exacto, es una porción importante de plata, especulan con que uno se las rebusca de otra manera, especulan con la paciencia de la gente, uno puede entender todas las presiones que hay, bueno, pero todo tiene un límite también. Claro. Porque todos estamos dispuestos a hacer esfuerzos, para sacar el país adelante todos estamos dispuestos a hacer esfuerzos, pero que sea parejo. No puede ser que haya quienes contrabandean, ahora está este tema de la hidrovía, ¿no? Que multinacionales cerealeras
contrabandean miles de millones o evaden miles de millones de dólares por el Paraná, que no lo controla nadie, y resulta que después nos ajustan el salario a nosotros. No, eso así no. Así es. Bueno, entonces hay que esperar a agosto, Luis, a ver qué sucede, si ustedes van a nuevas iniciativas de lucha, reclamos, estarán de nuevo en la calle con alguna medida. El 1 de agosto nosotros vamos a estar en el Ministerio reclamando la apertura inmediata de la paritaria. Y si eso no sucede, agosto va a ser un mes conflictivo en las universidades nacionales. Muy bien. Luis Tiscornia, secretario gremial de la CONADU Histórica, gracias. Un abrazo, Luis. No, por favor, un abrazo a ustedes, un gusto. Adiós.